Así es como se presentan los fundamentales esta semana. Vale, perfecto, pues vamos con el primer trade de la semana. Vamos a ver en diario primero. Vemos cómo toma tanto el high como el low del día anterior y que tiene una pequeña reacción alcista, por tanto, el target como tal sería el PDH, solo que teniendo estos equal lows aquí era muy jugoso que el precio los tomara y fuese hacia arriba. Si vemos H4, vemos aquí como estamos ahora mismo en una demanda de H4, pero que como tal hace el sweep, ¿vale? Pero también hace sweep arriba, por tanto debería llevarse el low. Vale, teniendo en cuenta que estamos en oferta H4 con IFVG, bajamos a H1. Tenemos aquí una oferta de H1 que es un MSU, lo voy a marcar aquí. Aquí está el MSU. Bueno, realmente el MSU estaría con este bajo. No, con este, vale. Entonces, vemos como rompe con cuerpo, dejando una oferta de H1 y al llegar nos confirma para vender hasta estos equal lows. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en el precio? Aquí estamos ya en la demanda de H4. Vale, si vemos en M5, podemos ver cómo llega a la zona bien y reacciona perfecto. Nos deja aquí un boss, nos vuelve a hacer un MSU, que lo voy a marcar. Nos hace un MSU y al principio rompe con mecha, pero luego rompe con cuerpo. ¿Qué pasa? Esta zona era preciosa para entrar y buscar esos equal lows, pero al hacernos el sweep de la RL y además confirmando para compras, deberíamos haber por lo menos o esperado a reconfirmar o habernos adaptado y entrar en compras, ya que la libra también daba compras o sea, también daba sweep de la RL y FVG alcista, pero decidimos entrar en estas ventas porque como tal el ratio era mayor. ¿Qué pasa? Que si lo hubiésemos visto bien, al estar en esta demanda de H1, que no estábamos como tal todavía, pero en la de H4, y hacernos el sweep de la RL, era probable que el precio fuera a buscar el ARH. Pero bueno, elegimos mal y es lo que hay. Vamos a ver cómo se dio el precio. Aquí nos estuvo eh, mareando un poquito la entrada, pero ya una vez entró no nos dio oportunidad y nos sacó en stop loss. Vale, el siguiente trade fue el viernes, antes de la sesión de Frankfurt, por tanto a ver, me salté el horario, pero bueno, yo creo que la entrada como tal era bastante buena. Veníamos totalmente alcistas, aquí hacía un MSU en H1 el precio, tomamos aquí un external range liquidity, por tanto debería retroceder un poco el precio y fue lo que hizo hacia la zona hacia esta zona de demanda, que es la que hace el MSU. Por tanto, una vez retrocedió, vemos aquí en M15 cómo también nos deja una buena zona de demanda, que la voy a refinar aquí, la de H1, que también llega. Por tanto, vamos a marcar esta zona de aquí, que es una oferta de M15, porque como tal en M15 estábamos ahora mismo, no, salíamos alcistas, pero veníamos respetando el order flow bajista. Vale, y si vamos a M5 vemos aquí cómo llega a la zona, reacciona perfectamente, aquí nos deja un primer sweep, pero luego nos hace un boss, nos deja un gran FVG, pero ¿qué pasa? Que al respetar esta zona de M15, o sea, la entrada como tal es bastante bonita en continuaciones, demanda H1 más M15 y más este boss. Pero ¿qué pasa? Que el horario hizo de las suyas. Por tanto, de aquí deberíamos haber esperado una reconfirmación porque como tal esta oferta de M15 era la que respetó. Y bueno, ya vemos que no nos dio ninguna oportunidad. Además, el hecho de poner el stop con 10 pips en vez de protegerlo por debajo de este low fue porque pensábamos que esto como tal era una reconfirmación, por tanto no protegí por debajo del low. Pero vamos, quedándole 15 pips tampoco nos salvamos. Así que nada, este fue un trade así un poco chorra, pero yo creo que se hubiese podido dar. El último trade de la semana fue en la libra y me pasó por impaciente, la verdad, porque vemos aquí en H1, también fue el viernes, vemos cómo hace un sweep del PDL justo en la apertura de London y nos deja esta bonita zona que además en M15, en M5 dejaba un bonito reblock. ¿Qué pasa? Que vino bajando, retrocediendo toda la sesión de Londres y entre sesiones también, dejando aquí un MSU que bueno, en el proveedor sí dejaba este sweep y por tanto dejaba el MSU, pero con el ARL tan abajo y al final esto sigue siendo London, ¿no? Antes de New York. Por tanto teníamos estas zonas para posible toma de liquidez y que esto fuera la inducción. ¿Qué pasa? Que yo entré directamente aquí pues, por el ansia, por querer entrar y tal. Aquí no. Sí, no entró aquí. Por tanto, el trade como tal será siendo entre sesiones, aunque bueno, ya es en la apertura de Nueva York. Pero al tener estas zonas por aquí debajo, podríamos haber sido más pacientes porque fue justamente lo que hizo el precio. Nos sacó y aquí dio la entrada buena una vez se llevó estos lows de aquí, tanto el low de Londres como el ARL. Aquí fue donde dio la entrada buena, que el precio llegó hasta zonas superiores donde tenía yo el TP a 1.36, que era zona psico. Pero bueno, no podemos controlar esto, así que para los próximos pues seré más paciente. Que fue un 6 y pico 1, en el euro también dio un 6 y pico 1, que tampoco lo tomamos, por tanto en vez de un 12-1 pues tuvimos dos SLs. Junio como tal está pareciendo muy difícil porque como tal no he tenido todavía ninguna semana positiva ni he estado positivo en ningún momento. Pero bueno, me está enseñando bastantes cosas y errores que puedo evitar de cara al futuro. Por tanto, vamos a seguir mejorando, no me voy a
a rendir y el retiro está cerca, seguro que sí.